Buenas tardes, sean bienvenidos a la transmisión de esta fecha a la página de Viernes de Jurisprudencia. Vamos a tocar el día de hoy un tema muy importante con una experta en la materia. Damos la bienvenida a la doctora Esperanza Soto Alonso, quien va a disertar el tema Derecho Penal Militar en México. Es un tema que para muchos va a ser novedoso, pero muy importante y sobre todo en el ámbito jurídico. Saludamos con gusto a todos los suscriptores de Viernes de Jurisprudencia y a los que también nos visitan el día de hoy en esta página. La doctora Esperanza Soto Alonso es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de La Laguna. Tiene estudio de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal Oral y doctorado en Derecho Penal con acentuación penal por el Instituto de Posgrados en Humanidades Asociación Civil. La doctora es autora del libro Control Preventivo Provisional aplicado por el policía primer respondiente como acto de investigación previo a la detención en flagrancia de Editorial Flores. La doctora y nuestra ponente el día de hoy ha publicado diversos artículos en revistas jurídicas como Jurista, Inmexius, El Jurisconsulto, revista del Instituto Federal de la Defensoría Pública, entre los que destacan temas como la importancia del primer respondiente en el nuevo sistema de justicia penal, el fuero de guerra, 100 años de olvido desde la Constitución de 1917, derecho a guardar silencio, de la Guardia Nacional a la Guardia Nacional López Obradorista, la oralidad en el proceso penal, técnica de litigación o principio, entre otros artículos de suma importancia. La doctora ha sido docente en materias de derechos humanos, derecho penal, derecho procesal penal en la Universidad Autónoma de La Laguna, en la ciudad de Torreón, Coahuila, y de las materias de derecho penitenciario, derecho electoral y parlamentario en la Universidad del Valle de México, Campus Torreón. Actualmente es codirectora del programa académico de posgrado online de la California Silicon Valley School of the Law en Derecho en Ciencias Policiales. Ha disertado diversos congresos y foros, entre los que destacan Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Raúl Castellanos Jiménez. La afectación de la prueba ilícita al proceso penal y los derechos de la víctima del delito en el tercer Congreso Internacional Semilleros de Derecho Procesal Penal. Corrupción como detonante de la violencia en la sociedad actual en la Universidad del Centro de México de Dicem. Reformas al Código de Justicia Militar, Congreso Internacional Operemos México por Justicia. La doctora también es docente principal y representante de la académica en el estado de Coahuila, México, por la California Silicon Valley University, para Latinoamérica, España, Guinea Ecuatorial y para la California Silicon Valley University, entre otros. Damos la bienvenida, doctora, pues le damos el uso de la voz y seguramente va a ser un tema muy importante para todos los que visitan la página y los suscriptores. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Primeramente, saludo a todos los que nos están escuchando a través de esta página, Viernes de Jurisprudencia. Y antes de iniciar, como parte del agradecimiento a los organizadores de esta conferencia, quisiera enviar un afectuoso saludo a mi presentador en esta tarde, al maestro Juan Rodríguez Ramos, con motivo de su cumpleaños. Esperemos que se la pase muy bien y pues sin más, vamos a avanzar en este tema. Quisiera, por favor, si ustedes así lo consideran y si fuera de su interés, si quieren realizar alguna pregunta o algún comentario acerca de esta charla, lo puedan ir manifestando en esta misma página de Facebook para que al finalizar podamos contestar algunas de ellas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Para mí este tema es muy importante, puesto que fue un tema que yo tuve que desarrollar para mi investigación de tesis doctoral. Y recuerdo claramente que cuando yo me inicié al estudio de este tema, pues primeramente fue por alguna circunstancia que yo detecté dentro de la legislación militar, que pues al parecer tenía ciertas dificultades o problemas al momento de la aplicación. Sí, más adelante lo voy a desarrollar para que me comprendan el por qué. Y cuando mi tutor
de la tesis de doctorado, me comenzó a instruir de cómo debía de hacer esta investigación y sacar adelante el tema, me hizo una recomendación que pues a mí me pareció en ese momento muy extraña y no supe en realidad por qué estaba haciendo esa sugerencia. Me dijo que tenía que ver la película, una película de Will Smith que se llama Golpes de la Vida. En ese momento no recuerdo cuál es su nombre original. En esta película, Will Smith es un médico forense que hace necropsias a pues distintas personas que están falleciendo y que todas coinciden en una situación que pues forman parte de equipos de fútbol americano. Pues para no contarles toda la película, resulta que con esto yo entendí que al momento de que uno se interioriza al estudio de cualquier tema, no solamente lo va a localizar en un libro, en una ley, en una revista, ¿sí? En internet, sino para poder conocer a fondo el tema, uno realmente necesita introducirse a la problemática y poder estar prácticamente viviendo de esa situación que uno ha detectado como un problema y de ahí poder aclarar todas las hipótesis y posibles planteamientos de solución que se le pueda dar. Y fue así como al momento en que yo pues decidí tener este tema para investigación, pues prácticamente tuve que adentrarme a lo que es no solamente el estudio, sino pues es la práctica o la vivencia en lo que es el ámbito de una jurisdicción militar, ¿sí? Y para ello pues hay que ir primeramente conociendo algunos conceptos de lo que es el tema que estamos desarrollando en esta tarde, ¿sí? Primeramente pues podemos adelantar que esta jurisdicción militar o este derecho penal mexicano pues va a tener su origen constitucional en el artículo 13, ¿sí? Que es el que pues da la pauta para que subsista lo que nosotros conocemos como un fuero de guerra, ¿sí? El artículo 13 señala que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Este texto constitucional se plasmó desde 1917, pero aquí la situación es que desde, bueno, no nos vamos a ir más atrás, vamos a irnos desde esta fecha, desde la Constitución de 1917. Desde esa fecha en adelante, este artículo constitucional no ha sufrido ninguna reforma ni modificación en su texto. ¿Qué quiere decir esto? Que tal cual como se planteó en aquella época, que pues prácticamente fue un parteaguas en la historia política de nuestro país, a la fecha pues no ha sufrido ninguna modificación. Esto es materia de mucha reflexión, porque si nosotros recordamos el movimiento, el origen que dio vida o nacimiento a esta constitución en su texto de 1917, pues nos daremos cuenta que pues fue una situación totalmente diversa a la actual. Nosotros recordaremos que los debates que realizaron los constituyentes de aquella época pues son muy diferentes a los que se realizan hoy en día, ¿sí? La mayoría, me atrevo a decir, de los constituyentes del 17 eran personas que aparte de tener su nombramiento como diputado dentro de la Cámara, pues también eran, la mayoría de ellos generales, ¿sí? O sea, eran hombres que pertenecían a una época en la que o sea, el patriotismo o la necesidad de salvaguardar una democracia y de hacer vivir el México que actualmente estamos teniendo, pues era de otra manera, ¿sí? Entonces, ese sentir fue el que se plasmó en ese momento para que quedara en el texto constitucional del 13 ese fuero de guerra, ¿sí? Pero aquí hay una situación que nosotros tenemos que analizar. Este fuero primeramente se contemplaba como una situación de privilegio, es decir, cuando escuchamos la palabra fuero, lo que primeramente nos viene a la mente es que es
pues o sea, lejos de ser una jurisdicción aparte, sí, o sea, nosotros inmediatamente lo imaginamos como que es un privilegio, o sea, como que es una manera de poder medir bajo ciertas circunstancias favorecedoras a ese gremio, ¿sí? Igualmente tenemos otro tipo de fuero que es el eclesiástico y que también, pues, o sea, nuestro criterio nos transporta a esa protección dentro del mismo gremio de la iglesia que puede proteger a sus miembros. Y pues bien es cierto que se puede interpretar de esa manera ese fuero de guerra, pero no es en sí esa tutela o ese sentirse arropado dentro de esa jurisdicción militar lo que abarca ese artículo 13 constitucional, ¿sí? Les explico por qué. Lejos de ser esa situación de beneficio, este fuero de guerra, yo consideraría, y se los voy a dejar para su reflexión, porque pues esta es una charla de 100% académica, que lo que se pretende pues es poner algunos tópicos, algunos puntos para su posterior reflexión, porque al fin y al cabo, donde nacen algunas ideas que posteriormente se vuelven materia de reforma o de alguna situación favorecedora en nuestra norma jurídica, pues a veces es precisamente en estas aulas donde nace ese debate. Entonces, les comento, este fuero de guerra es lo que va a dar origen a esta jurisdicción penal militar, ¿sí? Hay que hacer la aclaración que dentro del derecho militar, pues hay muchísimas ramas, como puede ser la administrativa, de seguridad social, la disciplinaria, sí, pero en esta ocasión únicamente nos vamos a centrar a lo que es el derecho penal militar. ¿Y qué va a ser el derecho penal militar? Sí, o sea, el derecho penal militar anteriormente nada más estaba contenido, se pudiera decir que en un libro máximo, que era el Código de Justicia Militar. Ahí se establecían las penas, ¿sí? Obviamente también los tipos penales, los delitos, así como esas penas que se iban a aplicar a cada delito. Pero aquí la importancia que no debemos de perder de vista es que esta jurisdicción militar o este derecho penal militar únicamente se va a aplicar a los miembros del ejército, ¿sí? Y cuando hablo de miembros del ejército también corresponde a la Marina como otra de las Fuerzas Armadas de nuestro país, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos aclarado esto, sabemos que el derecho penal militar únicamente se va a aplicar a los miembros del ejército, ¿sí? Entonces, teniendo ya ese punto de partida, podemos enterarnos que cualquier otra persona, o sea, un civil, no puede cometer ni encuadrarse en ninguna conducta que está señalada en el Código de Justicia Militar, ¿sí? Entonces, la normativa penal que nos va a regir en estos momentos, que es el catálogo de delitos, va a estar contenido en el Código de Justicia Militar. Ahora bien, desde que este Código de Justicia Militar se promulgó en el año de 1933, jamás tuvo, igualmente que el artículo 13 constitucional, ninguna reforma, ninguna modificación, ninguna adición, ninguna derogación hasta el año 2014. ¿Y qué fue lo que cambió en este Código de Justicia Militar? Ustedes recordarán un paradigmático caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de Radilla Pacheco contra México, ¿sí? En este caso de Radillo Pacheco contra México, en pocas palabras se los describo. Lo que estaba sucediendo es que un activista fue desaparecido por miembros del ejército mexicano, esto en el estado de Guerrero. Entonces, al momento de que se inicia su búsqueda, que a la fecha no se ha localizado la persona que llevaba este nombre, pues obviamente el Estado mexicano es condenado, pues entre otras cosas, a que se haga una modificación o un ajuste a lo que es la normativa militar, concretamente en el artículo 57 de este Código de Justicia. ¿Sí? En esta adecuación que se le hizo, lo que se iba a resolver es que cuando una persona cometiera algún delito del fuero militar y que fuera un civil,
¿sí? Era lógico que no se podía establecer ninguna responsabilidad del tipo penal dentro de esta jurisdicción que únicamente le compete a los militares. Y de la misma manera, cuando un militar está cometiendo algún delito, algún tipo penal en el que el pasivo es un civil, ¿sí? Una persona que no forma parte del ejército, se va a tener que resolver su asunto y, bueno, todo su proceso penal en el fuero civil, ¿sí? Valga la expresión. Entonces, aquí ya tenemos también otro escalón de lo que es esta interesante materia de lo que es el derecho penal militar. Y ya con esto, pues vamos ya introduciéndonos más a la problemática que se pudiera en determinado momento detectar dentro de esta jurisdicción militar. Y repito, o sea, esta es una situación que yo lo considero totalmente académico, que se los dejo a su reflexión para que ustedes puedan tomar algún criterio o alguna decisión en cuanto a esta norma que actualmente está vigente en nuestro país, ¿sí? Dentro de esta jurisdicción militar, yo lo he llamado que es como un mini, ¿cómo le podríamos decir? O sea, una mini esfera jurídica militar que está, pues yo lo pudiera ver así, o sea, muy apartado de lo que es incluso nuestra norma constitucional y los tratados internacionales. Nosotros sabemos que de la simple lectura de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que las únicas, bueno, el supremo poder de la Unión, ustedes saben que se deposita para su ejercicio en varios poderes, así como nosotros lo conocemos, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Dentro de esta supremacía, ¿sí? Nosotros conocemos que el poder ejecutivo, para su funcionamiento, tiene ciertas atribuciones que tiene que distribuir para su correcto funcionamiento en diversas secretarías, ¿sí? Una de ellas es la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo tanto, sabemos que la Secretaría de la Defensa Nacional no pertenece al Poder Judicial ni pertenece al Poder Legislativo, sino pertenece al Poder Ejecutivo, ¿sí? Como les comento, o sea, por ser parte de la atribución del Ejecutivo de nombrar a sus secretarios de Estado. Aquí viene pues la parte interesante. Sí, resulta que dentro de esta organización que tiene la jerarquía militar, nosotros sabemos que pues hay ciertos rangos, ¿sí? O ciertos grados militares para poder acceder a como comúnmente se le llama esta justicia militar, ¿sí? Pero aquí algo no nos va a sonar muy bien o no nos va a sonar muy acorde a nuestra Constitución. Nosotros sabemos, según lo que dispone el artículo 94 de la Constitución, que el Poder Judicial, ¿sí? Pues es un órgano, pero más bien es un poder que está dividido para su funcionamiento primeramente en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tribunales colegiados, en tribunales unitarios, en juzgados de distrito, y que la supervisión de estos órganos está bajo un consejo de la Judicatura Federal. Y este Poder Judicial va a ser el único encargado de poder pronunciar sentencias, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos armonizar dentro de este parámetro constitucional que nos señala que el Poder Judicial está integrando por esas personas y que para poder acceder a estos cargos no solamente es pues requisitos de forma, ¿no? O sea, sino que se tienen que cumplir con ciertos lineamientos para poder acceder a los escalafones que comprenden la carrera judicial, ¿sí? Entre ellos, los más básicos, pues es la edad, la nacionalidad, la antigüedad con la carrera de derecho y sobre todo por eso se llama precisamente así, dentro de esa carrera judicial es ir avanzando escalafones según exámenes que el mismo Consejo de la Judicatura propone para que quienes así lo decidan y cumplen con los requisitos puedan acceder a ese concurso de oposición e ingresar a la carrera judicial. Ahora bien, vamos a tomar nuestro Código de Justicia Militar y vamos a analizar de qué manera el secretario o la Secretaría de la Defensa Nacional puede armar un mini sistema judicial penal para poder procesar y sentenciar a los militares que cometen un delito dentro del ejercicio de sus deberes. Estaba muy bien manifestar una situación
situación sumamente importante. Sí, los delitos del fuero militar, sí, son los que van en contra de la disciplina militar. Es decir, dentro de ese ámbito de tipos penales que nosotros conocemos, sí, los que afectan o le causan el agravio a esta rama del derecho son los que están trastocando la disciplina militar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, que dentro de ese orden o dentro de esa jerarquía es importante, así como lo señala el 13 constitucional, que subsista ese orden, esa disciplina, esa entrega, ¿sí? Para que el militar se forme de tal manera que haga su trabajo y le dé fiel cumplimiento a las misiones que tiene como miembro del ejército mexicano. Entonces, pasando al punto en el que estábamos comentando, al momento de que nosotros tenemos este Código de Justicia Militar, que actualmente pues sabemos que tuvo una reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el año del 2018, pues tuvo ciertamente pues una transformación que en realidad no modificó o no abonó mucho en cuanto a los aspectos de fondo que se tenía como problemática en cuanto a esta invasión de poderes que así yo lo he detectado. Espero también poder conocer su opinión, porque anteriormente, voy a abrir este otro pequeño paréntesis, en el Código de Justicia Militar, para poder llevar a cabo un enjuiciamiento de este orden, principalmente había dos maneras, ¿sí? Que era a través de un consejo de guerra ordinario o uno extraordinario. Para poder llevar a cabo estos consejos de guerra, ¿sí? Pues únicamente, por ejemplo, si era un extraordinario, o sea, bastaba con que la persona, el militar que estaba incumpliendo y que estaba cometiendo algún delito del orden militar, lo juzgaran 5 personas, que era un presidente y 4 vocales, que tenían que tener por lo menos el grado jerárquico superior al de él. Es decir, si por decir algo, la persona que estaba infringiendo la norma jurídica era un cabo, ¿sí? No podía ser juzgado por un consejo de guerra con personal militar de inferior jerarquía, sino tenía que ser con personal de superior jerarquía. Entonces, dado esto que estoy dándoles a conocer, al momento de que sufre esa reforma en el año 2018, estos consejos de guerra fueron transformados a los juicios de oralidad, ¿sí? Que iban a ser obviamente a través de jueces de control, tribunal de enjuiciamiento y tribunal de ejecución de igual manera, de sentencias. Pero para que estos tribunales se conformaran, no iban a tener esa misma carrera judicial que mencionamos en el artículo 94 para poder formar parte del Poder Judicial. ¿Qué puede significar esto? Que un tribunal militar o un juzgado militar no es juez, que no forma parte de un Poder Judicial. En este caso es un tribunal administrativo. Si nosotros revisamos el artículo 27, si mal no recuerdo, el artículo 27 del Código de Justicia Militar señala que los jueces y el personal subalterno de los juzgados serán designados por la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los sujetos que pueden formar parte de este sistema de justicia penal, se entiende que la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, una Secretaría de Estado que depende del Ejecutivo, va a nombrar a quienes son jueces. Bueno, esa es la primera parte. Vamos a ver qué otra atribución puede tener este sistema. En el artículo 42, si alguno tiene por ahí su normativa y lo quiere ir revisando, dice que para ser fiscal deben llenarse los mismos requisitos que para ser juez de tribunal militar de juicio oral. Su nombramiento será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces quiere decir que dentro de esa Secretaría de la Defensa Nacional, pues hay esta doble atribución, ¿verdad? Tanto de nombrar a quien acusa como de nombrar a quien acusa.
Pero yo creo que ahí no termina la situación, ¿verdad? Si nosotros también revisamos el artículo 55, veremos que el defensor general adjunto y defensores serán nombrados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, todas las partes que intervienen dentro de ese proceso penal militar, pues van a ser, pues, derivados, ¿no? De la Secretaría de la Defensa Nacional. Que nosotros sabemos que hay un titular de esa secretaría, ¿verdad? Que es un general secretario que es designado directamente por el presidente de la República en turno, ¿sí? Y esto obviamente pues no es una situación que ocurra nada más pues en este momento, sino es una práctica que pues siempre se ha realizado pues porque así lo faculta la ley. Entonces, bien, ya tenemos una defensoría de oficio en el ámbito militar, ya tenemos unos jueces que son de control, de juiciamiento y de ejecución, derivados también de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya tenemos juzgados y tribunales dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Qué más nos falta para que se complete el círculo de esta situación? Bueno, no solamente el secretario de la Defensa Nacional puede nombrar el personal, incluso según lo que dice el artículo 30 sextos, también pueden acordar sobre la creación de juzgados. ¿Sí? Según lo que dice el 30 ter, también puede determinar el número de juzgados de control, así como los juzgados de ejecución. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente es el monopolio de todo lo que es el sistema de justicia penal militar. Y no solamente eso, si nosotros revisamos el artículo 48 del Código de Justicia Militar, nos vamos a enterar que también la Policía Ministerial Militar Permanente se va a integrar con el personal que proponga y designe la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pues ya bajo esta óptica que lo estoy describiendo en muy pocas palabras para que podamos pues entender la magnitud de esta situación, pues nos damos cuenta de que no hay realmente una autonomía, o sea que estos tribunales no forman parte de un poder judicial y que por lo tanto pues no tienen la debida conformación constitucional y mucho menos son tribunales legalmente establecidos según lo que nos señala nuestra norma fundante. ¿Qué es lo que advertimos en esta situación? Como les comenté al principio, para que nosotros podamos entender el sentido de esta situación, pues tenemos primeramente que atrevernos, así como cuando nosotros egresamos de la carrera de Derecho y pues pisamos por primera vez un juzgado, ¿sí? También atrevernos a conocer acerca de este ámbito del derecho. ¿Sí? Yo los invito a que si en algún momento tienen oportunidad de conocer algún expediente y darle el trámite o por lo menos, o sea, permitirse la lectura de algunos de ellos, les daría mucha luz en cuanto a esta situación que se vive en el fuero militar. Yo en alguna ocasión cuestioné a un maestro que anteriormente daba muchas conferencias acerca de derecho militar. Y yo le decía que sí, ya con este nuevo, pues, con este nuevo paradigma, ¿verdad? En cuanto a que el sistema acusatorio, o comúnmente lo conocemos como el sistema de juicios orales, es más garantista y es más protector de derechos humanos, que si él veía que había algún tipo de mejoría en cuanto a la línea que deberían de seguir, o instrucción que se debía de seguir para este tipo de asuntos, pues cuando hay la ocasión, ¿verdad? No sé si me explique. Y me contestaba que no, o sea, que él en realidad consideraba que no había esa intervención por parte de ninguna influencia externa para que se resuelva de tal o cual manera. Y que en dado caso que así lo fuera, en el momento de que se resolviera, siempre se tenían las instancias
de impugnación a través del amparo, que al fin y al cabo iba a resolver un tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federación, y que con eso, pues entre comillas, pues quedaba salvado alguna mala actuación que pudiera llevar a cabo un juzgado o tribunal militar. Si bien es cierto, tiene razón en ese aspecto, yo también quisiera invitarlos a la reflexión en cuanto a que no es lógico o no es posible que se pueda admitir tal situación con tanta normalidad, porque en este caso las personas que están siendo procesadas y privadas de su libertad por algún tipo de delito que al fin y al cabo tal vez vaya a resultar con alguna auto de libertad o con alguna sentencia absolutoria, pues no estamos viviendo esa situación, o sea, no somos quienes estamos ahí padeciendo de esa situación en, pues, asuntos tan desgastantes o tan complicados, sí, o sea, que puedan estar en prisión preventiva por 8, 10, 13 años y no se tenga ninguna certeza jurídica por parte de quien va a emitir ese fallo y quien va a impartir la justicia sin tener la investidura de juez. Y en dado caso que así lo haga, sí, o sea, de no tener tampoco esa garantía o esa seguridad eh, de, de que la persona que está dando ese fallo pues tenga la certeza o el conocimiento para realizarlo. Nosotros sabemos que para poder acceder a un puesto de juez de distrito, vamos a suponer un juez de control dentro del Poder Judicial, que se requieren años de preparación, ¿sí? Y esos años no solamente están traducidos en estudiar una carrera, ¿sí? Sino es una, pues una carrera realmente admirable, o sea, yo considero que es, pues de mucha preparación y de mucho sacrificio como para que se pueda llegar a realizar desigualdad dentro de un trabajo. Una disculpa. Entonces, sí es importante que les puntualice sobre esta situación en cuanto a que el tribunal, bueno, más bien, todo el sistema de justicia penal militar sí debe de tener esa, pues ese nacimiento y ese debido cuidado a lo que es armonizar con nuestra constitución, ¿sí? Si bien es cierto, así ha sido siempre el manejo de este sistema de justicia penal militar, porque se está privilegiando el hecho de que pues entre el mismo gremio conocen cuáles son los alcances de las conductas que pudieran desplegar y de qué manera se pueden llegar a castigar para que sea de manera de ejemplo y que la sanción pues les sirva a los demás para no cometer esa conducta delictiva, pues también es cierto que no es cualquier cosa o no es cualquier actividad común y corriente realizar una labor de juzgador. Es importante también conocer que dentro de este Código de Justicia Militar, como les comentaba, hay ciertos delitos que pues yo consideraría que rebasan incluso lo que es la esfera de la disciplina militar y que por tal motivo, cuando son cometidos por algún elemento del ejército, pues sí se ven vulnerados en sus derechos. Voy a poner un ejemplo dentro de uno de los delitos que yo considero que son pues invasivos en cuanto a la esfera que se está tratando de sancionar, que es la militar. ¿Sí? Hay un delito que se llama traición a las Fuerzas Armadas. ¿Sí? En este delito se encuadra no solamente una conducta del orden militar, sino también traspasa una esfera jurídica para poder, pues, llegar hasta el fuero federal, ¿sí? Porque así en pocas palabras se los voy a platicar. Este delito en contra de traición a las Fuerzas Armadas mexicanas implica que un militar, pues, dentro de sus fracciones pudiera prestar cierta ayuda, cierto apoyo, cierto conductas omisivas para que la delincuencia organizada pueda operar, ¿sí?
Ese artículo se contiene este tipo penal se contiene en el artículo 275 ter del Código de Justicia Militar. Les voy a mencionar nada más la fracción 11. Ponga en libertad a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa o proteja o facilite su fuga. ¿Sí? Si nosotros tenemos ya pues ese delito en mente y tratamos de encuadrarlo a cierta conducta que pueda desplegar un militar al momento de que está cumpliendo su trabajo y que por alguna situación tal vez utilizando un poco nuestra imaginación y nuestros recuerdos, pues se pudiera llegar a pensar que por no cumplir fielmente determinada orden, se llegara a evadir a alguna persona que está inmiscuida, nada más porque aquí ya dice delincuencia organizada o asociación delictuosa, se pudiera pretender o llegar a pensar que ese militar está compartiendo algún ideal con esa persona de ese grupo de la delincuencia organizada y que se le llegara a procesar, pues iba a ser una situación pues muy difícil y muy desgastante para ese elemento. Este tipo penal de traición a las Fuerzas Armadas son unos de los de mayor penalidad y de los que más tratan de ejemplificar pues lo que es una sanción severa para que pues a ninguna de las personas que están como elementos del ejército mexicano se les vaya a ocurrir hacer este tipo de delitos, ¿sí? La penalidad va de 15 a 60 años y automáticamente al momento de ser sentenciado de manera condenatoria, causa baja del ejército. Entonces, les pongo este ejemplo nada más para poder pues darles un poco a la reflexión, ¿verdad? De cómo pues con una conducta que pues de momento se puede presumir que es pues de diario, ¿no? O sea, de diario, ¿por qué? Pues porque ahorita los elementos del ejército mexicano están realizando diversas funciones que pues prácticamente abarcan todo el ámbito de la seguridad pública, de la seguridad interior y de la seguridad nacional, que en determinado momento pudieran incidir en esa conducta y que va a traer como resultado el que vayan a ser imputados y posteriormente sentenciados bajo este tipo de jurisdicción, ¿sí? Es para mí muy, muy importante darles esta información que es a nivel muy general, porque en realidad, o sea, si nosotros nos centráramos en cada uno de los puntos o de los supuestos que nos maneja el Código de Justicia Militar, ya sea para mencionar la posible invasión de esferas en cuanto a los poderes supremos de la Unión, ¿sí? O en cuanto a la debida supervisión que debe de tener un tribunal o un juzgado militar, ¿sí? O a la debida observancia que deben de tener los elementos militares en cuanto a que exista un órgano de derechos humanos capaz de defender, ¿sí? O sea, no que también provenga de la misma secretaría y que pues sea o que esté encerrada bajo esa misma orden o bajo esa misma línea, sino que sea capaz de defender cualquier abuso que se pudiera llegar a cometer. Todas esas situaciones como les dije desde un principio, o sea, son para nuestra reflexión, para que dentro de esta aula que en este momento estamos compartiendo, podamos tener algún criterio que nos vaya orientando a si esto debe permanecer, dado que nació en una época en la que pues todavía o sea, el Estado mexicano, nuestro país estaba pues en una vorágine, en una pues, revolución literalmente, ¿verdad? Estaba en una revolución en la que pues apenas estaba forjando los principios que ahorita tenemos como nación, ¿sí? O si es necesario que haya una adecuación de fondo, realmente que exista un tribunal conformado por jueces de carrera, ¿sí? Por magistrados de carrera, ¿sí? Y que puedan encauzar estos procesos penales del orden militar, pues conforme lo señala nuestra Constitución. Igualmente, todos los órganos que también emanan de este código y que pues yo ciertamente lo considero no tienen esa autonomía para poder actuar. Me refiero ¿qué? Al Ministerio Público, al Cuerpo de Defensores, a la Policía. Sí, yo les dejo esta pequeña reflexión, pues esperando que pues también pueda ser de su interés, ya que pues nosotros conocemos en este momento en nuestro país únicamente hay pues dos códigos para poder actuar de manera procesal, que es el Código Militar de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Yo también de ahí consideraría que el Código Militar de cierta manera es incluso hasta más completo, o que abarca ciertos puntos que tal vez el Código Nacional le falta un poquito de detalle, ¿sí? Son, pues, eh, ámbitos también para el estudio o para el trabajo, en dado caso de que alguno de ustedes en algún momento tenga oportunidad de llevar a litigio y a término algún asunto de esta naturaleza, pues sería fabuloso, ¿verdad? Que también nos abriéramos a esta oportunidad de tener litigios dentro del fuero o de la jurisdicción militar. Bueno, hasta aquí voy a dejar la intervención para si hubiera alguna pregunta, la pudiéramos resolver en este momento. Gracias, doctora, por esta participación. Agradecemos a las personas que nos están siguiendo desde Tabasco, desde la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, Puerto Escondido, Tehuantepec, y de otros estados también como Tlaxcala, también nos sintonizan en Tehuacán, Puebla, el estado de México, en Yucatán, en Chiapas, en Morelia, en la Ciudad de México, en Monterrey y en San Diego, un auditorio que pues se ha ido conformando ya a lo largo de estos 2 meses de estas transmisiones. Y doctora, también aquí sí tenemos unas preguntas. Alfredo Alfonso Castellanos nos hace una pregunta con base en lo que usted nos ha expuesto muy claramente y nos dice si en su opinión, ¿quién debería o cómo deberían ser designados los fiscales y los jueces militares? Muchas gracias. Sí, pues claro, esa es una pregunta totalmente obligada, ¿verdad? Miren, yo considero que para poder hacer esa transición a que se acepte en nuestro país que en el fuero militar se inmiscuyan, digamos así, los civiles, sí va a ser un poquito complicado. Y le explico por qué considero esto. Porque para que eso suceda, nosotros, o sea, el ciudadano, el civil, ¿sí? Debemos de interesarnos, debemos de tener cierta secuencia en lo que ha sido la evolución de este derecho penal militar, concretamente lo que es el sistema penal, ¿sí? Si nosotros observamos otros países, ¿sí? Sin ir más lejos, por ejemplo en Estados Unidos, no necesariamente quien ocupe la titularidad de la Secretaría de la Defensa va a ser un militar, ¿sí? También lo puede ser un civil, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando nosotros tengamos esa apertura para poder tener el conocimiento de lo que es esa jurisdicción militar a través de este sistema penal, pues tal vez podamos acceder más a esa postura que quisiera yo proponer de que los juzgados militares, pues como tal, pues de cierta manera deben de subsistir, tal cual como se expresó en los debates de los constituyentes del 17. O sea, nadie como los militares para conocer acerca de su disciplina, ¿sí? De su vida diaria, de su rigor, de sus actividades, ¿sí? Igualmente de sus faltas. Pero no por eso quiere decir que el fuero militar debe de estar exento a que tengan un juzgamiento por el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, en este caso, pues puede haber dos vertientes, ¿sí? Ya sea que el Poder Judicial también se le faculte o se le atribuya para llevar a cabo los procesos del orden militar, o en su caso, que también ese fuero militar se abra a un espacio eh, para que, digamos, se pueda armonizar esa carrera judicial dentro de lo que es ese ámbito de su justicia militar. Yo considero que tal vez la segunda opción pudiera ser la más viable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fuero militar es algo que no nos hemos podido quitarnos, o sea, no nos hemos podido desprender de ese, pues de esa idea de tener ese micro sistema de justicia, ¿sí? Pero no, yo considero que no sería ningún desperdicio el hecho de que todas las personas que intervienen en este sistema de justicia, pues poco a poco vayan evolucionando a través de sus normas jurídicas, ¿sí? Por decir, si para acceder a juez
dentro del sistema de justicia militar se exija pues un cierto número de años, ¿sí? 30 años, y que tenga por lo menos 3 años de antigüedad o de servicio dentro del sistema de justicia militar. O sea, no dejarlo nada más así, ¿sí? O sea, sino que sea realmente un esfuerzo, ¿sí? Académico, de experiencia, poder llegar a un puesto tan importante como es el de un impartidor de justicia, ¿sí? O sea, no olvidemos que quien imparte la justicia, o sea, está teniendo en sus manos una labor tan elevada, o sea, que está decidiendo sobre pues un derecho humano tan preciado, sí, como es la libertad, incluso, o sea, en penas que son altas o que incluso hay situaciones que se terminan en un desenlace fatal, pues están teniendo la oportunidad de cambiar una muerte por una vida, ¿sí? Entonces, sí es una situación que no se debe de pasar por alto y que no deben de ser tan laxos esos requisitos para poder acceder a estos puestos dentro del sistema de justicia militar. Y sobre todo, o sea, la atribución que tiene el secretario de la Defensa Nacional, y repito, o sea, no es un nombre, ¿verdad?, el que estoy mencionando, o sea, no es el secretario de ahorita, o sea, es la secretaria de la Defensa Nacional, durante todo el tiempo que ha subsistido esta jurisdicción militar, pues debe de ser muy supervisada, ¿sí? O sea, si bien es cierto, ahorita se está dando esta situación por medio de esos nombramientos, incluso pueden decir directos, ¿sí? También hay que, pues, poder de cierta manera, conducir esos nombramientos a quienes cumplan los requisitos rigurosos que se les pudieran imponer, ¿sí? Entonces, pues, dejando la respuesta a su pregunta de una manera concreta, o sea, para mi criterio, lo más o lo idóneo sería que el Poder Judicial pudiera tomar, así como en su momento sucedió con esa transformación a lo que fueron las juntas de conciliación y arbitraje, que también eran consideradas un tribunal administrativo, o sea, que también pudieran tener esa transformación el sistema de justicia militar, sobre todo pues porque estamos señalando que lo que se está juzgando aquí es a personas, ¿no? O sea, no por el hecho de que sean militares, eh, o sea, vienen de otra dimensión o tienen otro tipo de derechos humanos, o sea, son los mismos y también merecen esa certeza jurídica de ser juzgados por una persona que realmente tenga esa carrera judicial y que sea, así como lo señala la Constitución, o sea, la persona facultada y competente para poder dictar una sentencia, ¿verdad? O sea, para imponer esa sentencia. No sé si con eso queda respondida su pregunta, compañero. Gracias, doctora, y desde luego, pues reconocemos estas ideas transformadoras que tienen respecto de la justicia militar. Creo que es algo muy novedoso y algo muy importante. Doctora, también por otra parte, José Chávez nos hace una pregunta, son varias preguntas, pero él principalmente quiere saber, referencia a la Guardia Nacional, y nos dice lo siguiente: cuando los integrantes de la Guardia Nacional cometan delitos, ¿se aplica el fuero civil o el fuero militar? Y también nos dice, nos da la otra cara de la moneda, y nos dice que si la Guardia Nacional no es una institución castrense, cuando cometan una falta, ya sea un delito o una falta administrativa, ¿qué se aplica? ¿El Código Penal, la Ley de Servidores Públicos o el Código de Justicia Militar? Ajá, bueno, como debería de ser, y espero que así sea en todos los casos, ¿sí? La Guardia Nacional, recordemos que es un cuerpo de seguridad del orden civil, ¿sí? Eso también es algo que es sumamente, pues, disculpa la palabra, criticable, ¿verdad? Porque pues en este momento la Guardia Nacional realmente está conformado por elementos del ejército en su mayoría, ¿sí? Pero pues al ser o estar actuando bajo el ordenamiento de la Guardia Nacional, deben ser juzgados, ¿sí? Bajo el fuero civil, digámoslo así, ¿sí? ¿Y por qué es así? Porque entonces estaríamos chocando, ¿verdad? Estarían en plena contradicción lo que es la Guardia Nacional y su conformación institucional, ¿sí? Con el fuero o con la jurisdicción con la que se va a juzgar. Es decir, si la Guardia Nacional se creó como una institución de carácter civil, ¿sí? Es imposible que a un, disculpa este término, que a un militar
que esté con su brazalete de Guardia Nacional vaya y se le juzgue en una jurisdicción militar, ¿sí? Eso es una situación que siempre va a ser adversa, ¿sí? A lo que son los lineamientos con los cuales se emitió esta Guardia Nacional. Entonces, contestando a tu pregunta, cuando el Guardia Nacional cometa algún delito, ¿sí? Vamos a suponer que sea algún delito del Código de Justicia Militar, o sea, se va a entender que no se le puede juzgar con este Código de Justicia, sino que se tiene que adecuar la conducta que se supone está cometiendo o que se le va a dar investigación a cualquier otro tipo penal que sea el fuero civil, ¿sí? O sea, porque este Código de Justicia Militar, sí, claramente está delimitado para los miembros del Ejército Mexicano. Entonces, eh, yo considero que no se pueden estar en dos lados a la vez, ¿sí? O se es Guardia Nacional o se es militar, ¿sí? Pero no puede ser en la mañana de una institución y por la noche de otra cosa, porque incluso, o sea, eso también le va a derivar esa falta de seguridad jurídica para al momento de que realice alguna actuación, o sea, simplemente su diario labor, su trabajo diario, y si comete alguna circunstancia que tal vez no sea la correcta, o sea, que no sepa ni siquiera en qué sistema de justicia se le va a juzgar, ¿sí? Entonces aquí claramente el Código de Justicia nos señala que es aplicable para los militares, no tiene por qué ser motivo de duda que la Guardia Nacional, aunque como les comente, esté conformada por militares, se le vaya a juzgar bajo algún tipo de delito de este Código de Justicia. Y si en dado caso, porque estoy casi segura que ya hay motivo para poder hacer manifestación sobre alguna injusticia de esta naturaleza, sí se debe de encauzar y de impugnar para que no se lleve a cabo un juzgamiento bajo el fuero militar. No sé si con esto contesté íntegramente, porque me parece que había otra parte en la pregunta que ahorita de momento se me fue de la mente. Sí, era lo contrario, doctora. Sí, manifestaba que si se considera a la Guardia Nacional un órgano no castrense, entonces qué norma se le aplicaría, pero creo que queda. Así es, no, o sea, es civil. La Guardia Nacional es civil. Perfecto, doctora. Aquí tenemos una pregunta también muy interesante, quizás le daría también para otra ponencia, doctora, de Liliana Cortés. Ella se dirige a usted y dice que podría comentar respecto de los militares como primer respondiente. Ajá, muy bien. Bueno, recordemos que ahora tenemos pues esa novedad, ¿sí? Anteriormente, hace algunos años, ¿sí? Concretamente el sexenio pasado, teníamos muy en la mente, estaba muy de moda lo que era la Ley de Seguridad Interior, ¿sí? En esa Ley de Seguridad Interior recordaremos que se pretendía equivocadamente dar la equivalencia de seguridad interior a seguridad pública y que por tal motivo, siendo una facultad del presidente de la República hacer uso de las Fuerzas Armadas para que de manera extraordinaria coadyuven a la seguridad pública, ¿sí? Se pretendía darle, entre comillas, ese marco jurídico, ese marco legal a los elementos del ejército para que actuaran. Entonces se redactó malamente esa ley de seguridad interior. Y como todos sabemos, esa ley fue declarada inconstitucional porque no era posible o no era permitido que de manera permanente los elementos del ejército mexicano estuvieran realizando funciones de seguridad pública, ¿sí? Incluso, o sea, utilizando nada más la simple lógica y la simple lectura de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, nos enterábamos que quienes realizaban esas labores de seguridad pública, lo dicen en una sola palabra, es el policía, ¿sí? Entonces, de ahí derivó pues otro concepto novedoso para nuestro sistema actual de acusatorio adversarial, que es el de primer respondiente, ¿sí? Nosotros ya ahorita hemos tenido demasiada información acerca del primer respondiente y sabemos que, tal cual como lo dice el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, es la primera autoridad, pero civil, ¿sí?
que llega a un lugar en el que está cometiendo un hecho delictivo, o sea, el primero que llega al lugar de intervención. Pero la característica de este primer respondiente es que, así tal cual se señala, debe de ser una autoridad civil. Quiere decir que puede ser policía municipal, estatal, anteriormente federal, la Guardia Nacional, puede ser incluso cualquier otro auxiliar, puede ser la Cruz Roja, puede ser Protección Civil, ¿sí? Porque son civiles, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si llega actualmente como primer respondiente un miembro del Ejército Mexicano? Bueno, el día 11 de mayo de este año, el titular del Ejecutivo, el presidente de México, emite un acuerdo, ¿verdad? O sea, en el cual ese decreto estaba facultando a los elementos del Ejército Mexicano a realizar esas labores de seguridad pública. Igualmente lo maneja de manera extraordinaria, y lo pongo muy entre comillas, ¿sí? Para poder dar auxilio a los elementos de seguridad pública en sus labores diarias. Eso también es súper criticable, yo lo pudiera llamar así, porque en realidad esa nueva emisión de este decreto viene totalmente a enterrar lo que en algún momento se planteó en cuanto a la Guardia Nacional, que iba a ser así como que sus años de prueba para ver si podía contener la delincuencia, de tal manera que al pasar 5 años, las personas que estaban integrando esa Guardia Nacional y que pertenecían al ejército ya pudieran regresar, y la Guardia Nacional para ese entonces iba a reclutar a tanto número de personas que iba a ser conformado realmente por civiles, ¿no? O sea, por ciudadanos que se enlistaron a la Guardia Nacional. Y con este acuerdo que les menciono, pues viene abajo esta propuesta de que la Guardia Nacional fuera a dar el resultado deseado. No quiero decir que con esto ya la Guardia Nacional no está dando su funcionamiento adecuado, ni mucho menos, sino más bien lo que uno puede llegar a pensar como ciudadano, que estoy dando mi opinión o mi criterio, es que así como estaba trabajando la Guardia Nacional, la delincuencia también iba subiendo, ¿sí? De tal manera que no se le pudo dar el alcance, y todo esto también sin dejar de mencionar que es porque también hay mucha presión de otros factores externos, como son el desconocimiento de cómo aplicar el uso de la fuerza, de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, tal vez, lo digo así con mucha reserva y con mucho respeto, o sea, tal vez no haya ese debido conocimiento a cómo actuar, y no me refiero a los elementos que a nivel operacional realizan su labor, sino cómo actuar después de, ¿sí? O sea, cómo actuar después de que ya se detuvo, que se usó la fuerza, que tal vez sí se le tuvo que aplicar una llave o que se le tuvo que dar una cachetada. O sea, ya no hay mucha certeza en qué hacer después de eso, porque todo eso se estigmatiza de tal manera que se malinterpreta a pensar que es violatorio de derechos humanos, ¿sí? Cuando en realidad es una facultad que tienen los elementos aprensores para poder realizar su trabajo. Entonces, estoy diciendo todo este camino para poder llegar a los elementos del ejército mexicano. Ya con eso sabemos que a través de este documento que emite el Ejecutivo hace un mes pasadito, ¿sí? Esos elementos del ejército mexicano pueden realizar esas labores. ¿Qué quiere decir? Que ahora va a ser común que en sus labores diarias, vamos a suponer que en un patrullamiento que está realizando una camioneta del ejército, se percatan de que se está cometiendo un delito, ¿sí? Ellos pueden realizar esas labores de primer respondiente. Si también solicitan mi opinión, yo también quisiera manifestar que pues no me encuentro muy de acuerdo con esa situación, porque se está quitando o se está desarmonizando con todo lo que está ya plasmado en nuestra norma jurídica. ¿A qué me refiero? A que si se le va a permitir actuar como primer respondiente de manera cotidiana al militar, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a dejar, por ejemplo, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales? Si mal no recuerdo, el artículo 105, que nos señala los sujetos dentro del proceso penal.
¿dónde vamos a dejar al policía? O sea, ¿cómo voy a poder acreditar a una persona en un juicio cuando no tiene la calidad que me está pidiendo el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Sí? Entonces, aquí lo que va a suceder van a ser dos cosas. Como en algún momento ya ocurrió, hace poco más de 10 años, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que los elementos del ejército mexicano que estén realizando esas labores puedan ser susceptibles a que en determinado momento puedan cometer alguna conducta que tal vez se vaya a encuadrar en algún delito. Esto no porque sean los malvados, ni los violadores de derechos humanos, ni que no sepan, ni que no sean instruidos, ni que todo lo demás, puntos negativos, sino porque hasta este momento no se les ha dado una instrucción de proximidad social, ¿sí? O sea, ellos no están capacitados para ser policías. ¿Sí? El ejército mexicano tiene una instrucción de combate al enemigo, no tiene una instrucción de prevención, ¿sí? Y me extendí en esta explicación también para pues poder conjugarlo con la explicación que tuvieron a bien escucharme, ¿sí? De que dentro de este nuevo actuar que tiene el ejército y que no es nuevo obviamente, ¿verdad? O sea, que han tenido años realizando labores de seguridad pública, se está también, pues ante esta, pues posible consecuencia de que se pueda llegar a cometer algún delito y que ya sea un delito que está contenido en el Código de Justicia Militar o algún delito que está contenido en algún código, en el Código Penal Federal, pero van a ser susceptibles a la comisión de algún delito por este hecho, ¿verdad? De estar ahora realizando funciones de policía primer respondiente. Y sí, o sea, concretamente en una palabra, sí, sí es permitido que el ejército mexicano actualmente realice esas labores de primer respondiente. Hace un mes pasado, ¿verdad? Antes de que se emitiera este documento en el diario oficial, lo que debería de ser y lo que según mi criterio debería de persistir para que pueda armonizarse con nuestra normativa penal es que cuando se realice una detención por parte de un militar o que se realice un aseguramiento, se tiene que dar aviso ya sea al Ministerio Público o a la Policía Civil más cercana, si ya sea municipal o estatal. ¿Para qué? O sea, para que el militar únicamente pues se concrete en realizar sus labores de aseguramiento de esos indicios o de la persona que se está deteniendo y ya de ahí en adelante todo lo que se siga lo realiza el policía eh, de seguridad pública, ¿verdad? Del orden civil, ¿sí? Obviamente hay casos de excepción que también vale la pena mencionar, como en el caso de los militares que realizan caminatas extensas a una sierra 5 o 6 horas y que en ese momento descubren algún laboratorio de narcótico, donde hay ciertas personas ahí que las tienen que detener, las aseguran, va a ser pues una labor casi imposible, ¿verdad? O sea, que en ese momento se comuniquen con la policía para que vayan y se suban otras 5 horas a pie a la sierra para que realicen el aseguramiento. O sea, nada más debe de haber esa coordinación para que el Ministerio Público, entre comillas, autorice que se puedan trasladar los indicios y las personas aseguradas y que se pongan a disposición de la Fiscalía. ¿Sí? No sé si con eso haya contestado la pregunta. Sí, gracias, doctora. Y quisiéramos hacer una pregunta, doctoras. El auditorio está muy interesado respecto a muchos temas respecto a su ponencia. Sin embargo, hay uno que nos llama la atención y nos preguntan si el Supremo Tribunal Militar puede conocer el juicio de amparo y en caso, ¿cómo sería? No. Aquí el Tribunal Militar también, pues es muy peculiar, ¿verdad? El Supremo Tribunal Militar igualmente está compuesto por militares de arma, digámoslo así, o sea, es decir, personas que deben de tener comprobada experiencia dentro de las labores propias de un militar, es decir, de campo, ¿no? Así como también deben de tener el requisito, la característica, pues que deben de ser abogados o licenciados en Derecho. Pero sin más, o sea, no hay, digamos que sí, otro requisito, otra característica, o al menos la ley no lo señala, así como que deban de ser vencedores en algún examen de oposición o X o Y, no existe eso.
Y el tribunal, el Supremo Tribunal Militar, también ahí pues hay otra acotación, o sea, porque nosotros sabemos que Cortes Supremas en México solo hay una, que es la Suprema Corte de Justicia. Pero este tribunal, pues así se decidieron llamarlo, Supremo Tribunal Militar, el cual debería ser llamado más bien Tribunal Superior Militar, es un tribunal de apelación. ¿Sí? En ese tribunal de apelación únicamente se van ¿cómo se llama? A resolver los asuntos en segunda instancia. Es decir, el tribunal militar no resuelve amparo ni directo ni directo. Sí, pero es la instancia ante la cual se impugna el autodeterminio constitucional o la sentencia, ¿sí? Y ya el Supremo Tribunal Militar será el encargado de decidir, igualmente que un tribunal unitario, haga de cuenta, ¿sí? Vamos a suponer que en determinado caso se apela alguna sentencia, la puede confirmar, la puede modificar o la puede revocar, ¿sí? Y ya posterior a eso, la siguiente instancia, después de ese fallo del tribunal, es en el amparo, pero ya ahora sí ya va a ser en el tribunal colegiado de circuito. ¿Sí, maestro? Sí, gracias, doctora. Doctora, pues el tema ha resultado, pues, todo, pues, de sumo interés para los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Doctora, hay muchas preguntas que han generado esta ponencia, sobre todo que considero que ojalá usted nos pueda hacer el favor de que al leer el chat pudiera ir respondiendo, pues, nos llevaríamos yo creo que mucho tiempo, muchas horas más acá para que fueran contestadas como atinadamente lo ha realizado. Y pues le agradeceríamos que usted de manera personal pudiera irles contestando. Ha despertado gran interés este Sí, tema. claro que sí. Es un tema también que ha generado también en el chat alguna polémica. Algunos recordaron al general Gallardo cuando hablaba de un ombudsman militar. También preguntan qué le pasaría a usted si fuera integrante de las fuerzas militares, ¿no? Pero bueno, ya usted tendrá la oportunidad de ver el chat y contestarlo, doctora. Por su parte, Viernes de Jurisprudencia, pues agradece su participación realmente profesional y de mucho fondo en este día. Como todos los que han participado, y pues queremos darle este agradecimiento, doctora, este reconocimiento público de Viernes de Jurisprudencia. Y solo restaría, doctora, que usted pues brevemente pues, nos diera su último mensaje para las personas, para los suscriptores de esta página y para los que la han visitado ya cotidianamente. Ha sido un éxito todas las conferencias y no está por decirlo, pero esta también fue de gran éxito y de mucho interés para el auditorio. No, pues nuevamente agradecer la invitación que me hicieron para poder participar en esta página. Yo sé que dentro del cartel que vienen manejando, dentro de estos días que están ofreciéndonos estas conferencias y que pues todas son de excelente nivel, pues hay expositores que mis respetos, ¿verdad? Todos ellos son de alta talla, nacional e internacional, y pues yo me siento muy honrada, muy privilegiada de que me hayan considerado para invitarme a participar en esta charla. Yo desde un inicio, cuando me hicieron la invitación y que pues propuse este tema, pues fue con la mejor intención de darle también un nuevo enfoque, ¿verdad?, a los temas que ya hemos estado últimamente y sobre todo pues a raíz de esta cuarentena, ¿verdad?, de que nos quedamos en casa a capacitarnos, pues que nos saliéramos un poquito ya de la rutina de los temas que ya hemos estado explorando, que ya hemos conocido muchos criterios de diversos ponentes, grandes profesionistas que tienen pues una amplia experiencia para poder hablar de estos temas y yo me quise arriesgar, ¿verdad? Y atreverme a poderles explicar un poquito acerca de este tema que, como les dije al inicio, a mí me apasiona. O sea, yo pudiera estar aquí las horas hablando acerca de esto, incluso pues comentando algunos casos que pues ya son paradigmáticos, muy conocidos y que pues han sido pues motivo, ¿verdad?, de que yo me siga interesando en pues poder seguir estudiando acerca de esta materia y en su momento cuando así se pudiera pues poder pues dar algún tipo de criterio, de opinión, de orientación a cualquier
situación que así se pudiera requerir. Les agradezco mucho, sinceramente, compartir con todos ustedes y con todo gusto los comentarios que se hayan quedado redactados aquí en la página, en la transmisión de Facebook, los vamos a ir contestando y les agradezco mucho, les mando un gran abrazo. Agradecida por siempre con todos ustedes por la confianza de invitarme y pues espero vernos pronto otra vez por acá. Gracias. Pues gracias, doctora. Agradecemos su participación, agradecemos los comentarios que han hecho a través del chat y agradecemos a Viernes de Jurisprudencia esta oportunidad para continuar con una cultura jurídica a favor de todos ustedes y agradecemos también a los que nos escucharon, nos sintonizaron en el interior de la República y también en otros países como Estados Unidos. Gracias. Gracias.